Bienvenidos a El Debate. El material que analizamos hoy aborda, uno de los pilares más sagrados de las finanzas personales, el fondo de emergencia. Se nos presenta como una reserva de dinero líquido, intocable, equivalente a entre 3 y 6 meses de nuestros gastos esenciales, diseñada para protegernos de imprevistos. Vamos, una regla casi convertida en dogma. Y es precisamente por ser un dogma que merece ser cuestionado. Porque la buena salud financiera, creo yo, no se construye sobre reglas inamovibles, sino sobre estrategias inteligentes y adaptadas. Por eso, la cuestión que planteamos hoy es fundamental. ¿Es el fondo de emergencia tradicional, ese dinero aparcado en una cuenta de alta liquidez y nulo o bajo rendimiento, la estrategia óptima para nuestra seguridad? ¿O es, en realidad, un enfoque excesivamente conservador, una reliquia que nos impone un coste de oportunidad altísimo en el entorno actual? Defender el modelo tradicional, el que presenta el material. Sostengo que no es solo una herramienta, sino la base indispensable para la estabilidad financiera y sobre todo para la tranquilidad mental. Es para mí un seguro financiero no negociable. Y yo, por mi parte, argumentaré que ese modelo es una forma profundamente ineficiente de gestionar nuestro capital. Defenderé que existen estrategias más dinámicas, más rentables, que nos pueden proporcionar la misma seguridad o incluso una mayor a largo plazo. Mi postura se basa en una idea muy simple. Cada herramienta financiera tiene un propósito. Y el propósito de un fondo de emergencia no es hacernos ricos, no es generar un rendimiento. Su única función es ofrecer protección, liquidez inmediata y, lo más importante, seguridad psicológica. Es un seguro, no una inversión. Y como pasa con el seguro del coche, su valor no reside en la rentabilidad que te da, sino en la ruina que te evita cuando tienes un accidente. El material de base es muy claro en esto. La liquidez debe ser absoluta. El dinero debe estar accesible hoy, no mañana. Y esto no es un capricho. En una crisis real, como la pérdida de empleo que sufre María en el ejemplo, esa inmediatez es la diferencia entre la calma y el pánico. Además, la necesidad de este colchón es abrumadora. El dato de Bankrate que se cita es escalofriante. El 57% de los adultos no puede cubrir un gasto imprevisto de $1.000. Esto nos habla de una fragilidad sistémica. Y por último está el valor psicológico. La historia de María, que pasa de la angustia de tener 47 euros a dormir tranquila, pues ilustra que esa tranquilidad, como dice el texto, no tiene precio. Te impide tomar decisiones desesperadas, carísimas, como tirar de tarjetas de crédito con un 20% de interés. Claro, y ese es un punto muy potente, el de la tranquilidad. Lo entiendo perfectamente, de verdad, pero creo que ignora un coste oculto y muy, muy real. Desde una perspectiva puramente racional, el modelo tradicional es financieramente ineficiente. Mantener el equivalente a 6 meses de gastos, que en el ejemplo son 7.200 euros, en una cuenta que, con suerte, te da un 1% de interés, mientras la inflación es del 3 o del 4%, pues significa que estás perdiendo poder adquisitivo cada día. No es una opinión, es matemática pura. Estás garantizando una pérdida. El propio material, fíjate, lo admite implícitamente al sugerir una cuenta remunerada o un fondo monetario. Pero seamos honestos, en el entorno actual, la rentabilidad de esos productos apenas mitiga el golpe de la inflación. No es una solución real. Creo que la clave está en diferenciar. Hay que distinguir entre imprevistos cotidianos y emergencias catastróficas. La meta inicial de 1.000 euros que propone el material es fantástica, para lo primero. Se te pincha una rueda, tienes una caries, para eso necesitas efectivo inmediato. En eso estamos de acuerdo. Mi discrepancia fundamental llega después. Acumular religiosamente hasta 6 meses de gastos en efectivo. Para mí, esa es una estrategia subóptima. Es una lógica del siglo XX aplicada a las herramientas del siglo XXI. El problema de ese planteamiento, creo yo, es que introduce la variable del riesgo donde precisamente buscamos eliminarla por completo. El material es tajante y, en mi opinión, con toda la razón del mundo. Nada de acciones, nada que pueda perder valor justo cuando más lo necesitas. La idea de tener que vender activos, por muy bajo que sea su riesgo teórico, en un mercado a la baja para poder pagar el alquiler, es la definición de una mala estrategia.
estás forzado a vender barato, materializando pérdidas en el peor momento posible. El fondo de emergencia en efectivo es un cortafuegos, te aísla por completo de esa volatilidad. El dinero está ahí, íntegro, valiendo exactamente lo mismo que ayer, sin importar si la bolsa ha caído un 5%. Sacrificar esa certeza absoluta por unos pocos puntos de rentabilidad potencial me parece un mal negocio. Es como cambiar el airbag de un coche que te ofrece protección garantizada por un sistema que te avisa de que vas a chocar. Pues mira, prefiero la protección instantánea. Espera un momento. Es que ahí está la clave del malentendido. Cuando hablo de alternativas, no estoy sugiriendo invertir el fondo de emergencia en acciones tecnológicas. Por supuesto que no. Hay que matizar qué entendemos por riesgo. Tu definición de liquidez inmediata es demasiado rígida. No se ajusta a la realidad de la mayoría de las emergencias graves. Usemos el ejemplo principal, la pérdida de empleo. No es un evento que requiera que dispongas de todos tus ahorros en 24 horas. Normalmente hay un preaviso, un finiquito, la prestación por desempleo tarda unas semanas en llegar, las facturas importantes como la hipoteca vencen mensualmente. Hay margen. Por eso propongo una estrategia más inteligente, por capas. Piénsalo así. El cubo 1, con el primer mes de gastos, está en efectivo puro. Es tu red de seguridad inmediata. El cubo 2, que cubriría los meses 2 y 3, podría estar en un fondo monetario de alta calidad. Un momento, para que nos entiendan, ¿qué es exactamente un fondo monetario? Porque claro, para mucha gente la palabra fondo ya suena a riesgo, ¿no? Buena pregunta, sí. A ver, fondo monetario no invierte en acciones. Invierte en deuda a muy corto plazo de gobiernos y empresas de máxima solvencia. Su objetivo es preservar el capital y su valor apenas fluctúa. El riesgo de perder dinero es ínfimo, casi inexistente, pero su rentabilidad sí que suele superar a la de una cuenta corriente. Y lo más importante, el dinero está disponible en 2 o 3 días hábiles. Finalmente, el cubo 3, para los meses 4 a 6, podría estar en una cartera muy conservadora de bonos a corto plazo. Así no hablamos de un todo o nada, sino de una gestión inteligente del riesgo y la liquidez. Sí, pero ese razonamiento introduce una complejidad y unos puntos de fallo, justo donde se busca la simplicidad absoluta. En el momento en que pierdes tu trabajo, con el estrés que eso genera, lo último que quieres es ponerte a analizar si es buen momento para liquidar tu fondo, dar la orden de venta y esperar 3 días. La carga cognitiva de esa gestión es precisamente lo que el fondo tradicional busca eliminar. Y tu estrategia de cubos se desmorona ante una emergencia que no sea un despido. Imagina una crisis médica familiar que requiere un pago elevado ya, o una avería catastrófica en casa. Ahí necesitas el dinero ahora, no en 3 días ni en 3 cubos. La simplicidad del efectivo es su mayor fortaleza en medio del caos. Pero esa simplicidad tiene un precio. Y no es un concepto abstracto, es cuantificable. No niego la importancia de la tranquilidad. Lo que cuestiono es cuánto estamos dispuestos a pagar por ella. Sigamos con los 7.200 euros del ejemplo. Si los dejas en una cuenta que rinde un 1% con una inflación media del 3%, estás perdiendo 144 euros de poder adquisitivo cada año. Eso no es teórico, es una pérdida real. Tu dinero compra menos. En 10 años son casi 1.500 euros de riqueza que se han evaporado. Eso no me parece seguridad. A mí me parece una hemorragia lenta y silenciosa de tu patrimonio. La verdadera tranquilidad a largo plazo no viene de una gestión estática, sino de una que haga crecer tu patrimonio. Un patrimonio mayor te da más opciones y más seguridad real. Es la diferencia entre un colchón que se va desinflando y unos cimientos que se hacen más sólidos. Pero es que vuelves a analizarlo como una inversión, y no lo es. Estás hablando del coste de oportunidad, y eso es un lujo teórico para alguien que está en la situación de partida de María, con 47 euros en el banco. Para esa persona el único coste que importa es el de no poder pagar el alquiler si la despiden. Su prioridad es la estabilidad, no la optimización. La seguridad que te da saber que tienes 6 meses cubiertos, en efectivo, disponibles sin condiciones, es lo que te permite tomar decisiones racionales. El material lo describe perfectamente como un paraguas financiero. Nadie se queja del coste de un paraguas cuando empieza a llover a cántaros, simplemente agradece tenerlo. El fondo es un coste, sí. Igual que pagas el seguro del coche cada año, no esperas que te dé dinero, esperas que te salve de la ruina si ocurre lo peor. La analogía del seguro es buena, pero incompleta.
El seguro del coche no te exige que tengas aparcado en el garaje el valor íntegro del vehículo en billetes. Precisamente para eso usamos herramientas financieras. Para todo lo demás en nuestra vida financiera buscamos la eficiencia, porque el fondo de emergencia tiene que ser tan arcaico. Insisto, la tranquilidad que da ver que tu dinero, incluso el de emergencias, está trabajando para ti y protegiéndote como mínimo de la inflación, es, a mi juicio, mucho más profunda. Es la diferencia entre simplemente sobrevivir a una crisis y estar en una posición de fortaleza para superarla. Pero la simplicidad del modelo de 3 a 6 meses es una de sus mayores virtudes, no un defecto. Es una guía probada, sencilla y efectiva, especialmente para quienes, como describe el material, empiezan desde cero. Introducir la complejidad de la inversión, por muy bajo que sea el riesgo, puede llevar a la parálisis por análisis. Y ese es, como bien señala el texto, el error fatal número 1. No empezar porque la meta parece imposible. El enfoque gradual que se propone, primero 1.000 euros, luego un mes de gastos, luego 3, es práctico y psicológicamente muy potente. La complejidad que tú propones es una barrera de entrada. Es como aprender a nadar. Primero te agarras al borde de la piscina, no te pones a analizar las corrientes en mar abierto. La simplicidad genera acción. Bueno, yo no propongo complejizarlo para quien empieza. Estoy completamente de acuerdo en que la meta de 1.000 euros en una cuenta separada es un primer paso excelente. Mi discrepancia es con la fase final, con la idea de que una vez alcanzado ese primer colchón, el camino sea simplemente seguir acumulando efectivo sin más. La regla talla única de 3 a 6 meses es demasiado burda. Ignora por completo las redes de seguridad adicionales que una persona puede tener. Es un hogar con 2 sueldos estables o uno solo y variable. El trabajador es funcionario o autónomo. Tiene ya una cartera de inversión, dispone de una línea de crédito. Un enfoque personalizado debería evaluar el perfil completo. Y la recomendación del material de usar una cuenta separada sin tarjeta me parece que fomenta una mentalidad casi infantil de esconder el dinero de uno mismo. La educación financiera debería empoderar, no imponer reglas paternalistas. En resumen, y para concluir mi postura, el fondo de emergencia tradicional no es una inversión y no debe ser juzgado con los criterios de una. Es la póliza de seguro más importante. Su valor no se mide en la rentabilidad que genera, sino en la estabilidad, la paz mental y la capacidad de tomar decisiones racionales que nos otorga en los peores momentos. El modelo que presenta el material, con su simplicidad y su enfoque en la liquidez absoluta, es un camino claro y seguro hacia esa estabilidad fundamental. Es la base sólida sobre la que después se puede construir todo lo demás. Por mi parte, y resumiendo mi argumento, si bien considero absolutamente crucial tener un colchón de efectivo para las necesidades más inmediatas, y los 1.000 euros iniciales son un punto de partida perfecto, creo que expandir ciegamente esa estrategia hasta acumular 6 meses de gastos en efectivo es anclar el potencial financiero de una persona. Una estrategia escalonada, por capas, que combine efectivo con inversiones de muy bajo riesgo, ofrece un equilibrio superior entre la seguridad a corto plazo y el crecimiento a largo plazo. La verdadera seguridad financiera no consiste solo en no caer, sino en tener los recursos para levantarse más fuerte. Creo que a pesar de nuestras diferencias, ambos coincidimos en que el punto de partida que expone el material es indiscutiblemente valioso. El primer paso, crear el hábito de ahorro y construir ese colchón inicial es esencial. Completamente de acuerdo. Nadie debería empezar a invertir sin esa red de seguridad inicial. Nuestra divergencia al final reside en la estrategia óptima a largo plazo y en cómo definimos la seguridad financiera en el siglo XXI. Este diálogo subraya que quizás no existe una única respuesta correcta. La elección entre la seguridad absoluta del efectivo y una eficiencia de capital optimizada, pues depende del perfil de riesgo y de la situación de cada individuo, lo que invita a una exploración mucho más profunda del material y sobre todo de las propias circunstancias personales.